Jóvenes, ¿me pueden confirmar si se escucha? Sí, se escucha. Hola, sí, ¿ya está? Bien, buenos días jóvenes. Eh, la última clase nos quedamos en rendimientos de materiales. Ahora vamos a ver un poco acerca de lo que significa la mano de obra. El tema importante acá, cuando hablamos de presupuesto, ya dijimos que hay que ver de armar primero la planilla de presupuesto con el listado de ítems, ¿no es cierto? O el itemizado o el catálogo de obra, donde dice descripción. Ahí vamos a... Diga, ¿no está bien ahí? Ya funciona. Gracias. Entonces, les decía yo que para ir recordando lo que hemos visto en las clases pasadas, nosotros tenemos en nuestro presupuesto valorativo detallado, está conformado por los precios unitarios que vienen a formar parte de estos precios unitarios, los costos directos, que son materiales, mano de obra, cargas sociales, IVA y herramienta menor. Eso debe estar reflejado en la planilla de análisis de precio unitario, al igual que los costos indirectos, que son los gastos generales directos o costos indirectos de campo, también se lo llaman. Gastos generales indirectos, que son los costos indirectos de oficina central, impuestos, costos financieros y utilidades y todo lo que quieran agregarle, ¿no es cierto? En esta ocasión vamos a ver el tema de mano de obra, cargas sociales y todo lo que se maneja con IVA. Y esto era lo que les decía. Esta es nuestra planilla de presupuesto valorativo detallado. Tenemos en la columna descripción. Aquí vamos a tener los capítulos y los subcapítulos o partidas, también se le llaman a los ítems, al itemizado o al catálogo de obra. Aquí está, por ejemplo, el capítulo hormigones y cada uno en ese capítulo va a formar parte el itemizado o el listado de ítems o el catálogo de obra según el tipo de obra que estemos por trabajar. Este itemizado, al comienzo, es muy difícil que nosotros podamos acordarnos de todos los ítems. A medida que vayan ustedes trabajando en su presupuesto y a medida que ustedes vayan avanzando en su presupuesto de cualquier obra, van a ir memorizándose ya todos los ítems que puedan calcular, pero desde un inicio es difícil trabajar estos ítems. La anterior clase vimos algunos ítems que sí o sí siempre van. Vimos 3 ítems. ¿Cuál era el primero? ¿Se recuerdan? Limpieza y desbroce de terreno. Eso siempre va. El segundo, ¿cuál era? Replanteo como actividades preliminares. Este capítulo siempre va de primero, trabajos preliminares. Y siempre dentro de trabajos preliminares
toda la preparación del terreno que tengo que hacer para poder cobrar o para poder avanzar. Era limpieza y desbroce de terreno, el segundo era replanteo, el tercero era instalación de faena, y de ahí viene otro capítulo más. Aquí directamente me salté hormigones, pero aquí debería venir movimiento de tierra. Es todo lo que es excavaciones, excavaciones para fundaciones, excavaciones para vigas, vigas de equilibrio, excavaciones para plateas. En fin, esos dos capítulos son los que siempre tienen que colocarse en un presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la planilla, la columna descripción, donde va el itemizado. Tenemos la planilla unidad, donde cada ítem tiene que tener su respectiva unidad de medición. Por ejemplo, ladrillo cerámico, ¿qué unidad tendría? Muro de ladrillo cerámico. Metro cuadrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, zapata de hormigón armado, ¿qué unidad tendría? Metro cúbico, ¿no es cierto? Es todo lo que podamos medir nosotros para poder cobrarlo. Ese es el avance que se hace. Siempre se tiene que hacer ese cubicaje que vendría a ser donde dice cantidad. ¿De dónde sacamos esta cantidad? De los planos. Nosotros no podemos inventarnos esta cantidad porque esa información viene en los planos. Podemos medir en los planos. Ahora los planos los trabajan en Vectorworks, los trabajan en AutoCAD, los trabajan en Revit, en SketchUp, en fin. Hay diferentes aplicaciones, las más comunes son Vector, AutoCAD y Revit. Entonces, a esta cantidad de acá se les llama también cómputos métricos. Otras personas, otros profesionales les llaman volúmenes de obra, que en realidad vendría a ser cuánto es lo que viene o cuánto es lo que voy a cobrar de cada ítem. Y luego viene el precio unitario. ¿Por qué le digo precio unitario? Porque este precio que manejo acá lo multiplico por la cantidad y voy a tener el importe total. Entonces, esta unidad de acá, ¿qué monto, qué valor tiene? Por eso se llama el precio unitario. Por ejemplo, aquí dice cimiento corrido T invertida, dice acá, en metros cúbicos. Este precio que dice acá, precio unitario, me está diciendo el valor por cada metro cúbico que tengo de esta actividad. ¿Se entiende? Por eso es que yo para conseguir cuánto me va a costar esta montonera de metros cúbicos, multiplico el cómputo métrico o el volumen de obra por el precio unitario y obtengo el valor. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo saco yo estos precios unitarios? De acuerdo a esto que tenemos acá. Esto es lo que tiene que tener mi planilla de análisis de precios unitarios. Se le llama ustedes lo han tenido que escuchar por ahí en varias charlas. Se llama APU. Muéstrame tu APU, le dicen. No es el de los Simpsons, ¿no? Ese es ABU. ABU, ¿no? El turco. Esto es análisis de precios unitarios. Muéstrame tu APU, muéstrame tu análisis de precios unitarios. Y esto es lo que tiene que constar la planilla APU, la planilla de análisis de precios unitarios. Entonces, pues bien, ya vimos cómo se trabaja con los rendimientos de materiales. Esa es mi planilla de análisis de precios unitarios. Esa es mi planilla APU, en la cual está expresado los materiales. Ya vimos que aquí donde dice cantidad, es la cantidad de material según su unidad
por cada unidad del ítem que estamos estudiando. Si aquí yo tengo 30 ítems, ¿cuántas planillas de análisis de precios tengo que tener? ¿Cuántas? 30. Cada uno de estos ítems expresa un precio unitario y este precio unitario es este que tenemos acá. Entonces, por cada uno de los ítems que forme parte de mi presupuesto, voy a tener una planilla de análisis de precios unitario. Estoy analizando el precio unitario de cada ítem. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que acá donde dice materiales, esa cantidad es para una unidad. Aquí dice global. Para este global de acá estamos ahorita instalación de faena. Ahí dice instalación de faena. Entonces, ¿qué unidad? Global. Entonces aquí está global. Este es el encabezado de este ítem de acá, de este primero. Entonces, para un global voy a necesitar todos estos materiales y todas estas cantidades, estos rendimientos de material. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Entonces, aquí en mi instalación de faena, lo siguiente es la mano de obra. Fíjense que ya estoy armando mi planilla, mi APU, para ese ítem de ahí, instalación de faena. Esas dos, más costos de herramienta y equipo, son los que se trabajan los costos directos. Fíjense que es exactamente igual a eso. Planilla unitaria de costos directos, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Y eso es lo que estamos trabajando, los costos directos. ¿Se entiende? Luego vienen los costos indirectos que generalmente lo resumen todo en gastos generales. Si nosotros vemos a los costos indirectos de campo, le llamamos gastos generales directos. Y a estos, los de oficina, le llamamos gastos generales indirectos. Y a la sumatoria de los dos, lo llamamos gastos generales. Por eso es que acá viene presentado en un solo resumen gastos generales. Después vamos a verlo más a detalle, más grande esa planilla. Tenemos las utilidades, tenemos los impuestos. Aquí dentro de los impuestos únicamente vamos a trabajar el impuesto a la transacción o el impuesto, y el otro impuesto lo manejamos dentro de la mano de obra, que es el IVA. Después les voy a explicar a qué se refiere esa. Entonces, a todo ese resumen, nosotros le llamamos los costos indirectos. Fíjense que sigue siendo exactamente lo mismo que hemos venido trabajando acá. Solo que ya viene en planilla lo otro. Nosotros hemos venido trabajando costos directos, material, mano de obra, herramientas y equipo. Costos indirectos, gastos generales directos, gastos generales indirectos, que es lo que les estoy diciendo en la pizarra. Los gastos generales directos son los costos indirectos de campo. Los gastos generales indirectos son los costos indirectos de oficina central.
Impuestos, costos financieros, utilidades, todo es lo que sigue más abajo. Entonces, aquí en esta planilla estamos trabajando, en vez de que diga gastos indirectos de campo, le ponemos directamente gastos generales. Y tenemos la utilidad y los impuestos, que en este caso es el impuesto a la transacción. Los costos directos más los costos indirectos, tengo el precio de venta. Este precio de venta es el que coloco en la planilla de presupuesto. ¿Se entiende? Y si aquí ya yo estoy cobrando impuestos en la planilla de análisis de precios unitarios, si ya estoy cobrando impuestos, el IVA, el IT, entonces el precio que voy a colocar acá es un precio unitario completo. ¿Se entiende? La clase anterior ya vimos el tema de materiales. Esto es practicando, jóvenes, y si ustedes quieren entenderle más a esto, tienen que trabajar con rendimientos, tienen que hacer rendimientos de ladrillo adobito, rendimientos de ladrillo cerámico, revoque. Les di una planilla para que se la hagan en Excel para saber las dosificaciones de cemento. Por ejemplo, para revoque, una dosificación que siempre se maneja en revoque de muros es 1:4. Por una bolsa de cemento, le colocamos 4 bolsas o 4 carretillas de arenilla. Arena fina, perdón, no arenilla. Arena fina, para revoque. Para la junta de los muros, lo mismo, una dosificación 1:4. Cuando se trabaja una capa de hormigón pobre, nosotros ahí ya tenemos que ir dándonos cuenta si es hormigón, ¿en qué unidad? Metros cúbicos. ¿Y qué dosificación generalmente se utiliza para una capa de hormigón pobre? Estamos hablando 1:4,7. Por una bolsa de arenilla, de cemento, se manejan 4 bolsas de arenilla y 7 bolsas de ripio. ¿No es cierto? Y si ustedes esa dosificación 1:4,7 la colocan en la planillita de Excel de rendimiento que les mostré el otro día, van a ver más o menos que por metro cúbico de hormigón pobre se utiliza más o menos entre 180 y 220 kilogramos de cemento. ¿Estamos de acuerdo? Los datos que les he pasado la anterior clase no están en ningún libro, porque esa es una dosificación que me la he armado yo. A no ser que ya después, cuando haga mi libro, ya ustedes lo... Pero no está en ninguna literatura eso. O sea, todo lo que les estoy dando acá, aprovéchenlo porque no está en ningún libro. Eso es netamente sacado de práctica. ¿Me entienden? Entonces, ningún libro les va a decir el revoque se tiene que dosificar 1:4, 1:5, ningún, porque no hay eso, no hay ese tipo de libro acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, cuando hablamos de mano de obra, estamos hablando, si esta es mi planilla de análisis de precio unitario de cualquier ítem, este es el ítem de los materiales, aquí voy a tener un subtotal de los materiales. El cuadrito que está en color rojo se refiere al rubro mano de obra. ¿Qué mano de obra se va a presupuestar? Y viene dado en horas. Primero coloco en el cuadro de descripción, coloco con qué mano de obra voy a trabajar. Si voy a trabajar con un contratista o si voy a trabajar con maestros y ayudantes y peones o ya yo veo, ¿no es cierto? Generalmente cuando uno recién está comenzando, trabaja con contratistas. Y aquí le pone, en vez de que diga maestro, albañil, peón, tanto, directamente uno le pone contratista. ¿No es cierto? Entonces, haciéndolo un poquito más grande, ahí está el rubro mano de obra. Fíjense, aquí estamos trabajando directamente con un albañil. La instalación, la actividad es instalación de faena. ¿Y qué me está diciendo? Esta actividad de instalación de faena tiene como unidad global
O sea, en esa instalación de faena tiene oficina, tiene baño, tiene cerco perimetral, tiene el conjunto global de todo. Y para construir el conjunto global de todo, voy a utilizar 16 horas de albañil. ¿Cuánto es el día de trabajo? ¿Cuántas horas tiene un día de trabajo? 8 horas, ¿no es cierto? Quiere decir que un solo albañil, ¿cuántos días me va a tardar? 2 días. Pero si yo coloco 2 albañiles, va a ser en un día, ¿no es cierto? Lo importante es que para todo este global de acá son 16 horas que tengo que pagar. Calculamos el costo unitario, que lo vamos a ver enseguida. ¿Cuál es el costo unitario del albañil? Y ese es el monto, las horas por el costo horario, y tengo el total que le voy a pagar al albañil o a los albañiles en caso sean 2, ¿no es cierto? Este es un formato que este formato de acá está de acuerdo a criterio de cualquier profesional. Pero hay un formato que está en el decreto 181, anótenselo, decreto 181, que me dice, no, señor ingeniero, usted para presentar un presupuesto en la parte de mano de obra, usted tiene que colocar beneficios sociales y tiene que colocar el impuesto al valor agregado. A la miechi, ¿cómo es eso? Le pregunto yo, ¿no? Bueno, aquí está su albañil, están sus 16 horas para hacer ese trabajo, está el costo horario, que vamos a ver enseguida cómo se calcula el costo horario, y está el importe directo de la mano de obra. A este importe directo, nosotros tenemos que colocarle los beneficios sociales, que aquí se divide en 2 números importantes. El tema de los beneficios sociales, cuando estamos hablando en la mano de obra directa, si nosotros tenemos 200 trabajadores y vamos a presentarnos a una obra pública, de los 200 trabajadores, lo correcto que debería ser es que a los 200 trabajadores le demos sus beneficios sociales. Eso debería ser lo correcto, ¿no es cierto? Porque eso nos dice la ley. Señora empresa o señor ingeniero, si usted tiene su empresa, usted tiene que pagarle, si está trabajando con gente, con mano de obra, a todos por punta, tiene que pagarle sus beneficios sociales. Pero ¿qué pasa? Yo hago mi listado de mano de obra, maestro albañil, ayudante, capataz, bla, bla, bla. Tengo mi listado de 50 personas, 200 personas. Pero el problema que tenemos aquí en Bolivia, que la mano de obra es demasiado informal. Una, que no entrega factura. ¿No es cierto? Vamos a ver enseguida por qué. Número 2, se cansan de ese trabajo y se van. Se aburren y se van. Y yo ahí quedo con el tipo inscrito en el Ministerio del Trabajo pagándole sus beneficios sociales y el tipo no está ni trabajando. Tengo que hacer otro papeleo para sacarlo del Ministerio del Trabajo, para desafiliarlo a las cajas de seguro. Se me arma un tremendo bolo. ¿Me entienden? Por eso es que es muy difícil que una empresa tenga al 100% de los obreros registrados en el Ministerio del Trabajo por situaciones como esa. ¿No es cierto? La mayoría de las empresas afilian a sus obreros fijos, a los que nunca fallan. Será un 10, 15, 20%. Si son 200, estamos hablando que un 10%, son 20 trabajadores de los 200. Y ahí sacan los costos, los vamos a ver más adelante, todos esos costos de beneficios sociales. ¿No es cierto? Cuando hablamos de IVA,
nosotros al costo que sacamos directo de su trabajador por el porcentaje de beneficios sociales, le sumamos este más este valor. Y cuando hablamos del IVA, impuesto al valor agregado, este presupuesto de acá, ¿cuánto le calculamos? ¿Cuánto paga el IVA? ¿El 13%? Pero como se trata de una planilla que nosotros vamos a cobrar, aquí en vez del 13%, le cobramos 14.94%. Ingeniero, pero usted está robando, ahí sí es el 13%. No, porque más bien si yo estoy cobrando y yo le pongo el 13% a esto de acá, va a venir impuestos nacionales y me va a cobrar el 13% y voy a perder plata. Ahorita les explico por qué. Estos son los porcentajes que se manejan cuando estamos hablando de beneficios sociales, entre un 15% a un 65%. Mira, ingeniero, pero es harto el rango. Ahí viene la diferenciación entre un proyecto de obra pública y un proyecto de obra privada. El proyecto de obra privada no necesita que yo tenga ni siquiera el 10% de la gente. Yo puedo trabajar con el contratista y me olvido de los beneficios. Simplemente en mi contrato de obra le digo a mi contratista, usted es el responsable de su gente y usted ya verá cómo, pero a mí me cumple. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, yo le pondré pues el mínimo, un 10, 15%. Pero si estamos hablando de una obra pública, un puente, estamos hablando de una carretera, estamos hablando de la Casa Grande del Pueblo en La Paz, ¿no es cierto? Ahí yo tengo que tener lo más cercano a la realidad posible y que puede llegar hasta un 65% de la mano de obra directa. Vámonos a la mitad, un 35%. Si yo le pongo un 35%, entonces aquí dice 39.04 por punto 35 y voy a tener este valor de acá. ¿Se entiende? Y el IVA, impuesto al valor agregado, me sale un 14.94% de la sumatoria de la mano de obra más los beneficios sociales, todos los sumo y lo multiplico por el 14.94%. ¿Se entiende? Vamos a ver si está la explicación. Ahí está 35%, 14.94% y sumo todo, esto más esto más esto, me da 60.57 dólares bolivianos, dice, ¿ver? Dólares americanos. Quiere decir que este global de instalación de faena en mano de obra, yo voy a gastar 60.57 dólares. No, 50, dice. 60. 60.57 dólares. ¿Se entiende? Estoy sumando solamente la mano de obra. Después vamos a ver cuando nos toque el tema beneficios sociales y el tema impuestos, ahí vamos a ver el por qué son esos porcentajes de cada uno de ellos. Ahorita lo que me interesa es únicamente ver este rendimiento de acá. Esto se le llama rendimiento de mano de obra. ¿Cuántas horas por unidad del ítem yo tengo que utilizar? Entonces vamos a ir parte por parte. Vamos a ver el costo de la mano de obra primero y después vamos a ver los beneficios sociales y después vamos a ver el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Primero veamos la parte de rendimiento. ¿Cuántas horas hombre por unidad del ítem voy a trabajar? Me dice, para la evaluación del personal se toma en cuenta particularidades relacionadas con el grado de formación que tenga el trabajador,
¿Y a qué se refiere con el grado de formación? Les voy a contar una anécdota. Vino un albañil brotando pecho, cruceño, y me dice, ingeniero, quiero trabajar, me dice. Ah, ¿querés trabajar? Bien. ¿A qué le hace? Yo allá en España era encofrador, me dice. Ah, en España eras encofrador, bien. Y lo puse a que me encofre una escalera. Era un mes y el tipo no la untaba. Bueno, casi un mes, tampoco perdí tanto tiempo, ¿no? Hasta que le pregunté, viejo, ¿qué pasa? No, es que allá en España ya vienen los moldes hechos y es con lo nomás. Aquí yo tengo que cortar, tengo que cortar la madera, clavar, apuntarla. Eso no hacemos en España, me dijo. Claro, en España la construcción es industrializada. Entonces ya vienen los moldes preparados para cualquier tipo de elemento estructural, incluyendo escaleras. En cambio acá hay que medirla la tabla, cortarla la tabla y más o menos ver si le hace y así ir viendo. O sea, es complicado calcular, encofrar una escalera acá. Entonces, por eso me refiero al grado de formación que vaya a tener el trabajador. La especialización. Hay por cada especialidad en construcción, cada obrero tiene su especialidad, perdón. El fierrista únicamente es fierrista. Y cuando toca vaciar, no cuesta nada pues palear, ¿no es cierto? Pero el fierrista tiene su especialidad en fierro. El encofrador sabe cómo manejar la madera, sabe cómo clavar, sabe, o sea, tiene su especialidad en fierro. Los que preparan el hormigón tienen su especialidad en hormigonero. Aquí más o menos ahora y le echa un poquito de coca, ah, ya está bien, dice. ¿No es cierto? Pero ellos ya a ojo, a la mezcla, dicen, échale un poquito más de agua, le dicen, y le echan un poquito más de agua. ¿No es cierto? Está muy seca, ¿eh? O si no, el que está vaciando arriba, oye, está muy seca tu mezcla, le dice. Ya, échale más agua. Y siempre, ¿no es cierto? Entonces, en la construcción, siempre cada obrero tiene su especialidad. Por eso es que le colocamos, depende mucho de la especialización. La experiencia. Si tenemos un maestro que hace su revoque y es medio cucarro, recién ha sido ascendido a maestro porque más o menos hacía las cosas rápidas. Pero ya cuando uno se queda mirándolo a ver cómo rinde su trabajo, se van a dar cuenta que uno que revoca una pared, un maestro ya con experiencia, va a tener poco desperdicio de cemento, de mortero. En cambio, uno que recién está medio que queriendo subir a maestro, me va a dejar por lo menos unos 10 kilos de mezcla en el piso y se le cae, no la hace muy pastosa la mezcla, no. O sea, ahí se ve la experiencia y ahí se ve si el trabajador me va a hacer ganar o perder plata. ¿Me entienden? El nivel de entrenamiento o de destreza dependiendo de cuántas obras ya hubiera tenido. No es lo mismo un trabajador que recién está ingresando a un edificio y espía para abajo y ¡pum! Se me va, pues nomás no es. En cambio, uno que tiene experiencia se agarra, pasa, oye, pasa la torre, no pasa nada. ¿Perdón? Las modalidades de contratación en el mercado establece diferentes categorías en función de las características del trabajo a desarrollar. Eso es en caso nosotros estemos buscando especialistas. Por ejemplo, un fierrista me gana más que un maestro encofrador o que un maestro albañil. ¿Cuánto es el sueldo por día en promedio? ¿Alguien sabe? Actualmente, 150 bolivianos el día. Dice, ¿quién da más? Con almuerzo más, dice. O sea, te va a quedar pobre, Roberto. Pongamos que sea 150 bolivianos el día.
pero el fierrista me gana 180. Hay fierristas que ganan 200 bolivianos al día. ¿No es cierto? Entonces, y uno a medida que va avanzando va teniendo experiencia, ¿cómo medirías a un buen fierrista? Todos saben leer bien los planos, la mayoría. El que se mete a fierrista sabe. Bueno, sí, es verdad. Entonces, el que cometa menos errores, ¿no es cierto? ¿Qué otro indicador me da que es un buen fierrista? El tiempo que hace. Pero ahí es muy relativo, porque el tiempo que hace, podemos estar armando una columna con puro fierro de 20 o armar una columna con puro fierro de 10. O sea, ahí el tiempo es relativo. ¿No es cierto? Una buena medición de rendimiento de un fierrista es los kilos de fierro que corta, dobla y arma en un día. ¿Me entienden? ¿Cuántos kilos de fierro cortás, doblás y armas en un día? 300 kilos al día. Y si ustedes se ponen a contabilizar, les pasé yo las mediciones de los fierros. Los que están en internet se la perdieron. No hay un... ¿No tenés almohadilla por ahí? Aquí lo vamos a poner. Tabla de pesos por medida. Ya, papá, gracias. Tabla de pesos por medida. Y aquí tenemos el diámetro en pulgadas. Tenemos el diámetro en milímetros. Tenemos el peso, kilogramos por metro lineal, y tenemos kilogramos por barra. ¿Cuál es cuál es el diámetro más pequeño que manejamos? ¿Se acuerdan? Costeadores. ¿Qué es eso? Un cuarto. Si hablamos en milímetros, ¿cuánto sería? 6 milímetros. Si hablamos en peso, 0.22 kilogramos por metro lineal. Un metro lineal de la barra de un cuarto me pesa 0.22 kilogramos. Eso me está diciendo. ¿Cuál es la siguiente barra? ¿Alguien sabe? A ver, un cuarto. 5/16. 3 8. octavos. Media. Esta es 6, 8, 10, 12, 16, 20 y 25. La de 25 es de 1 pulgada. La de 16 es 3 cuartos. ¿O es esta 3 cuartos? Esta creo que es 3 cuartos. Esta es 3 octavos, no. Los pesos de esta es 0.39. El peso de esta es 0.40, 0.60, 0.88, 1.6. De esta es... Chin, 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 chin. No, este es 2.9 y este es 2.5. Lo tienen por ahí en internet, ¿no? Y
por barra lo multiplican por 12. Veamos si es correcto eso, ¿ya? Un ratito. A ver, un segundito. Vamos a comprobar esos datos nomás, ¿ya? En, en algunas empresas me varían. Por ejemplo, en Monterrey me trabajan de 10 milímetros, pero en las lomas es diferente la medida. En las lomas me trabajan con 9. Este de acá lo toman como 3 octavos y me lo trabajan como 9.5 milímetros. Es más delgadito en las lomas. Ahorita vamos a ver un segundito, por favor. Bueno, después les voy a traer la tabla, no lo pillé. Pero trabajemos con estos valores. Si hay alguno que corregir, después lo corregimos. Lo voy a revisar bien. Un cuarto, 5, 16, 3 octavos. 5 octavos es este de acá. 5 octavos. Entonces, trabajemos con estos valores, porque con estos valores ya nos da. Si tenemos una columna, que los fierros de la columna miden 6 metros y tiene 4 fierros de 20, entonces, ¿cuántos metros lineales habrá? 6 por 4, 24 metros lineales. De 20 por 2.5 y ya tenemos, y si el tipo me armó 8 columnas de esa, ¿no es cierto? Multipliquen 24 por 2.5 por 8. 24 por 2.5 por 8, 480. A eso hay que sumarle los estribos, que tiene un estribo de fi de 8 milímetros a cada 20. Entonces, 6 metros dividido entre puntos, ¿cuánto sería? 6 metros entre la separación que hacer. ¿Cuánta? No, 30. 30 piezas. ¿Cuánto mide? Pongamos que la columna sea de 20 por 50. Entonces tendría, y el recubrimiento son 2 centímetros a cada lado. Entonces, si es 20 por 50 menos 4 centímetros a cada lado, mi estribo, ¿cuánto me diría? 16 por 2 más 46 por 2. ¿Cuánto sería 16 por 2 más 46 por 2? ¿Cuánto? 1.24 metros. Me diría mi estribo. Por 30 piezas, 1.24 por 30. ¿Cuánto? 37.2 metros lineales. De 8 por 0,39. 14.5 más 484 los fierros
perdón, esos 14 por 8 columnas, 116 por 480, más 480 de los fierros longitudinales, 590 kilos se armó en un día. Entonces, el rendimiento que yo tengo, que me ha tocado estar en constructoras así, en constructoras grandes, un fierrista se puede llegar a armar entre 700 y 1000 kilos el día. Un buen fierrista con su ayudante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya más o menos me van entendiendo a lo que me refiero cuando podemos calcular el tipo. Y ya cuando uno trabaja con su personal, uno lo va conociendo. Uno tiene que ir, uno como constructor, tiene que ir memorizándose los planos estructurales, obviamente, de qué está compuesto cada columna, y tiene que ir controlando, esta columna más o menos pesa esto, vamos a ver cuánto tiempo se arma este. O sea, es harto el trabajo que hay que hacer para encontrar esos rendimientos para presupuesto. Por eso es que cuando a ustedes les toque estar en alguna obra, ustedes tienen que tener su libretita aparte o su agenda o su laptop o su tablet o lo que sean y estar tomando constantemente rendimiento. Este empezó a las 8 de la mañana, huele a trago, pero no importa. Y terminó su trabajo a las 12. En esta media mañana me dobló estas columnas, me las armó, son 400 kilos. Vamos a ver. Y así uno tiene que ir avanzando para ir encontrando sus propios rendimientos de la gente con la que uno trabaja. ¿Se entiende? Bien, las modalidades de contratación, el mercado establece diferentes categorías a las características del trabajo a desarrollar. Ya vimos el ejemplo de los fierristas. Dentro de una de las modalidades de trabajo es a contrato, cuyas condiciones y alcances son claramente establecidas en un documento, o sea, con un contratista. Yo me olvido de calcular rendimiento y le digo al contratista, viejo, terminame esta casa, ¿cuánto tiempo? Ingeniero, ya el contratista por su experiencia se la termina esa casa en 6 meses. Bien, firmemos el contrato 6 meses. Y ya me olvido yo, ya gerente general, ya no me interesan esos rendimientos porque ya yo sé con mi contratista 6 meses. ¿Entiendes? Cuando tengo mi propia gente y sí me interesan esos rendimientos y sí me interesa trabajar a detalle todo, pues les pago por jornal. Es el valor asignado a una jornada diaria de labor ejecutada y donde el tiempo es un factor determinante. Ahí uno tiene que estar bien serio en su trabajo, tiene que estar colmilludo en su trabajo, porque hay trabajadores, mi bolito, ingeniero, no tengo. Y le plantan de las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana armando un bolo. Así el volán. Espejea ese cachete. Entonces eso no me conviene, pues no es. En cambio, ahí uno me ha tocado tener trabajadores, ¿vos no vas a volar? No, ingeniero, yo más cochicle. ¿Verdad? Me salió fino. Peladito, 19, 20 años. Después se juntó con la tropa de colla y mira, le plantó algo. Pero hay, ¿me entienden? Hay algunos que fingen trabajar, hay otros que la hacen, uno tiene que estar atento ahí. Entonces, pues esto es muy peligroso, el pago por jornal es muy peligroso cuando uno recién está comenzando a trabajar con un grupo y reniega, y ahí es cuando uno salite, quiero ver acá. Me ha tocado ver en que venía trabajando con un fierrista, ya bueno, 2 años, un par de años más o menos, y en una de esas obras, llego a la obra y no lo veo a mi fierrista. Máximo, señor. Y Máximo, no sé, ingeniero debe estar en el 4º piso. Y yo soy caduco. Y me fui piso por piso, me fui a buscarlo, a Máximo. Hasta que lo encontré. Torcido, lo encontré en un baño. Y sus casquitos azules, los frasquitos de alcohol.
y el cachete espejeaba. Y ya el tipo venía trabajando hace unos 2 añitos conmigo. Entonces, andate de acá, no te quiero ver bien. Entonces, depende mucho, por eso les digo, es muy peligroso trabajar porque el rato menos esperado falla. Entonces, ya a estas alturas del partido, yo digo, no, que se encargue el contratista ya de controlar todo eso. Es útil establecer los tiempos necesarios de utilización de personal y los horarios que estos deben cumplir para el desarrollo de las actividades. Uno tiene que ser algo como que psicólogo en la obra con los trabajadores. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Por ejemplo, Mariana, tenés que ser buena encofradora, vieja. ¿Y cómo es? No, yo he conocido gente que me han encofrado, en un día me encofran 8 columnas. Tu amor propio te va a decir, no, porque yo soy buena, ¿no? Hay otros que les importa muy poco. Y ahí uno tiene que aprender a darse cuenta de esos que les interesa mejorar y de esos que ¿le vale qué? ¿Cuál? Por no decir otra cosa, ¿no? Entonces es ahí que uno tiene que conocerlos al personal, porque si yo le digo a Mariana, ¿podés, Mariana? ¿Qué me responde vos? Eso. Mostrame tu mano, a ver. Entonces, es ahí donde uno tiene que darse cuenta. Por eso es que uno tiene que incentivar a la gente, pero sin desmotivarla. Vos tenés que ser buena, man. Si me compras 9 columnas, te doy tu premio. Y uno va descubriendo una soda, ¿no? Barata. Y uno va descubriendo, porque hasta eso ya uno va descubriendo la capacidad del trabajador, hasta dónde puede llegar. Entonces, si uno puede, ¿por qué los demás no van a poder? Y ahí es donde se agarra el chicote a los demás. Este pudo, vamos, campaña. Perdón, está con el micrófono. Vamos, señores. No, es un sentido figurado. Pero a Mariana, que me dijo que podía 9 columnas, encofrar 9 columnas, si Mariana puede, los demás tienen que poder, pues, ¿no es cierto? Entonces ahí ya viene la presión, es algo, algo que hay que saber manejarlo. Es necesario también tomar en cuenta los días que el personal efectivamente trabajará durante todo el año. Es lógico. ¿Cuántos días de vacación, los días domingos, feriados, horas trabajadas, la previsión de licencias por enfermedad, días no trabajados por factores climatológicos? Todos estos días no trabajados tienen que ser tomados en cuenta porque me sirven para calcular el rendimiento de la mano de obra y cualquier otro día establecidos por leyes y normas que regulan las actividades económicas. Ahora uno pestañea y hay un día de la mujer. Claro, el otro día por Adela Samud ya se inventaron el Día de la Mujer, el Día de la Mujer cruceña, ¿cómo es el Día de la Mujer boliviana? Era, ¿no? Felicidades a todas las damas. Pero hay otro día, el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Mujer tacucera, no sé, así se inventa. En cambio, nosotros los hombres, Día del Padre, nuestra salteña y nuestra soda y se acabó el lío. Para determinar el valor de la mano de obra, el proyectista deberá incluir, ya sea en forma de factores o a través de valores fijos, las horas extraordinarias y recargos nocturnos. La ley dice que horas extras valen doble, ¿no es cierto? Más si son de noche. Dentro de la determinación del valor de la mano de obra, el proyectista debe considerar como uno de los factores de mayor influencia el rendimiento de cada especialidad, que es los ejemplos que les di del fierrista y del encofrador. Y ese rendimiento va a ser de acuerdo a la cantidad de horas hombres necesarias para obtener una unidad del producto terminado. Entonces nosotros tenemos que identificar cuántas horas va a tener un equipo de hombres, maestros, ayudantes, por unidad de la actividad que estamos teniendo. No digo unidad, ¿a qué me refiero? ¿A qué valor?
A eso. No. Cuando digo unidad, si digo, ¿cuántas unidades tiene un metro cúbico? Valeria. Ajá. ¿Cuántas unidades tiene un metro cúbico? ¿Qué color es el caballo blanco de Napoleón? Un metro cúbico tiene una unidad. ¿Qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿En serio? ¿Qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Entonces, siempre que hablemos de unidad, es uno. Por eso es que aquí, por un producto terminado. Si estamos hablando de zapata, ¿cuál es la unidad de metros de zapata? Metro cúbico. ¿Y cuánto es la unidad de un metro cúbico? Un metro cúbico. ¿Se entiende? A eso es lo que llamamos rendimiento. Hora por unidad de la actividad que estamos trabajando. Entonces, la mano de obra a emplearse en cada actividad definida por la cantidad de horas requeridas y el costo unitario. Bien, donde el costo horario viene a ser el costo por cada hora de trabajo efectivo. Este es el costo horario, este de acá. Perdón, este de acá. El costo horario, el costo por hora. Para el cálculo del costo horario de la mano de obra se deberán considerar los siguientes aspectos. El jornal o salario básico, ya vimos, cuando hablamos de jornal, estamos hablando de un día de trabajo, ¿no es cierto? Esto puede ser un costo variable dependiendo si es fierrista, si es encofrador, si es albañil, obra gruesa, en varía. Bonos e incentivos. Mira, este trabajador es bueno. Mariana me salió buena, me cumplió sus 9 columnas del día. Le voy a dar una soda, de la soda vale plata, pues son 20 pesos más, ¿no? Bonos de antigüedad. Mariana trabaja conmigo hace 8 años. Ya es su tiempo, ya. Por cada año que sé, pues le daré 100 pesos por año, digamos. Churrasco, para el 1 de mayo, doble ración de carne. Y las previsiones por horas extraordinarias de trabajo. Mariana es tan capa que ella se queda trabajando horas extras. Entonces tengo que contabilizar también cuántas horas extras se queda trabajando Mariana. Todos esos factores me influyen para considerar el costo horario que se tenga que hablar. Entonces, mi costo horario va a ser el jornal más todos los factores que vemos multiplicado por todos los factores. Uno más este factor, este factor, este factor, obviamente en decimales. ¿No es cierto? Cuando hablamos del rendimiento de la mano de obra, es la cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano. Si yo estoy vaciando una losa, ¿qué especialidades de mano de obra me van a utilizar en esa losa? ¿Alguien me puede decir? ¿Vamos a utilizar fierrista? Sí, ¿no es cierto? ¿Vamos a utilizar encofrador? Sí, ¿no es cierto? ¿Vamos a utilizar obreros para el vaciado? Sí, ¿no es cierto? Entonces, las 3 especialidades me suman la cuadrilla para trabajar esa losa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver como ejemplo del cálculo de rendimiento de mano de obra. Me dice, se quiere saber el tiempo que tomará construir 700 metros lineales de algo. No sé, pongámosle un cimiento, pongámosle un, no sé, pero son 700 metros.
Si sabemos que el rendimiento de la cuadrilla de todos los grupos especializados es de 0.153 jornadas por metro lineal, resulta que nos hemos venido, esos metros de algo lo hemos venido haciendo seguimiento y esa cuadrilla me rinde 0.153 horas por metro lineal o jornada. Entonces, la jornada la multiplico por los 700 metros lineales y tenemos el valor total. Querido Francisco, ¿te llamo más tardecito, por favor? Estoy en clase. Un abrazo, chao, chao. Entonces se puede utilizar por regla de 3 y para 0.153 jornales por metro lo multiplico por 700 y tenemos que son 107.1 jornales de esa cuadrilla. ¿No es cierto? Esto nos puede ayudar a nosotros poder predecir tiempo y costo de cada ítem o de cada trabajo que nosotros. El chiste es encontrar esos 0.153 jornales de la cuadrilla. Eso es irse más al fondo todavía. ¿No es cierto? Factores que afectan el rendimiento de la mano de obra. Lamentablemente no es tan sencillo como obtener un rendimiento y usarlo en nuestros cálculos. El rendimiento de la mano de obra puede verse afectado por diferentes factores como ser el clima, el tipo de equipamiento, aspectos laborales, el tipo de actividad e incluso hasta la misma supervisión. Cuando nos topamos con un supervisor medio hecho el estricto, hecho el que nos está parando a cada rato, hasta la misma gente se puede aburrir, va, ¿qué me importa? Se va, pues, ¿no? Entonces, todos esos factores, pero se puede. Podemos trabajar, al menos en nuestros medios, algún tipo de rendimiento promedio por todo esto. Ya, está bien, pero entrémonos un poquito más al fondo. ¿Cómo hacemos para determinar el rendimiento de mano de obra de una actividad? Hagamos un EDT. ¿Alguien sabe lo que es un EDT? Estructura de descomposición del trabajo. Ese es un EDT. Pero ¿cómo hacemos una estructura de descomposición del trabajo para fácil? Si nosotros aquí dice la descomposición de cada una de las actividades en sus procesos elementales. Si yo tengo vaciado de columna, ¿cuál es la unidad de vaciado de columna? Metros cúbicos, ¿no es cierto? Ese vaciado, esa actividad, si yo quiero el rendimiento, ¿cuánto voy a gastar en mano de obra de esa actividad? Hago su EDT. Quiere decir que vaciado de columna la divido en subactividades y por cada una de las subactividades que voy a dividir, voy a ponerle su mano de obra. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un EDT de vaciado de columna? Corte, armado y doblado de fierro. Voy a utilizar un fierrista y un ayudante. El mismo ejemplo que puse hace rato, son 8 columnas. Entonces, un fierrista y su ayudante hacen corte, armado y doblado de fierro. ¿No es cierto? Corte, doblado, armado y colocado del fierro, de las columnas. Otro EDT, encofrado de la columna. Y un último EDT, verticalidad de la columna. Si quiero irme más al fondo, ¿no es cierto? Con una plomada en los dos ejes y verifico la verticalidad de la columna. Y por último, ¿cuál sería la última subactividad en mi EDT? El vaciado de la columna. Y ahí, para ese vaciado específicamente, ¿cuántas personas voy a utilizar? ¿Se entiende? Entonces, en los procesos de estimación del rendimiento de la mano de obra por cada actividad, existen diferentes métodos para calcular el rendimiento de algunos. Ellos son de acuerdo a la experiencia. Yo ahorita por experiencia, yo digo que una cuadrilla en edificios grandes, columnas de más o menos 50 por 1 metro, 50 por 80, me pueden llegar a vaciar entre 6 y 8 columnas al día. Una cuadrilla.
Eso ya yo lo sé por experiencia. Entonces ya con ese rendimiento de esa cuadrilla, yo más o menos sé cuánto voy a gastar al día en gente. Siempre lo que interesa es plata, ¿no es cierto? Había un gordo por ahí que decía, platita en mano, decía, ¿no? Entonces, eso ya yo lo puedo sacar por experiencia. Dentro de los procesos de estimación de rendimiento de la mayoría de obra por cada actividad, la información documental se puede encontrar infinidad de tablas de rendimientos de mano de obra. Si ustedes también van y buscan bibliografía, lo que yo les decía la última clase, si ustedes van y compran revista El Constructor, ese es un buen punto de partida. Porque ahí si ustedes ven vaciado de columnas de hormigón armado, ahí en horas por metro cúbico les van a decir seguramente 36 o 48 horas. ¿Alguien por ahí tiene la revista El Constructor? Si alguien la tuviera, fíjese, columnas de hormigón armado, debe decir 36 o 48 horas. Y ahí lo dividen en fierristas, en confradores, bla, bla, bla. La información documental que se tenga, es muy importante tener noción clara de las condiciones en las que se documentó la información y que las condiciones en las que se desarrolla un mismo trabajo puedan variar para diferentes situaciones. El cálculo de rendimiento de mano de obra por medio de la información documentada es el uso de la estadística. Se recomienda ya que existe variación en cada trabajo debido a las condiciones que se realiza. Hay otros que nos creemos estadísticos también. Entonces, y si para esta obra que tenía 200 metros cuadrados de construcción, toda mi cuadrilla, lo trabajamos esa obra en 6, 7 meses, esta otra que va a tener 400, entonces más grande, vamos a ver qué probabilidad, y uno ya va trabajando, o sea, uno ya va metiéndose en ese mundo del cálculo de rendimiento y va dándose cuenta a medida que va avanzando, va dándose cuenta de cómo se trabaja, ¿no? El análisis de los tiempos, esto de acá es muy importante, el análisis de tiempo y movimiento, lo que le decía es la otra. A medida que uno va trabajando, uno va adquiriendo mayor experiencia y mucho más si va registrando todo lo que pasa en la obra con la mano de obra. Actividad por actividad, se va registrando cuadrilla por cuadrilla el tiempo que tuvo desde que inició hasta que comenzó. Si son 55 columnas y el total en cubicaje de 55 columnas, qué sé yo, me da 15 cubos, 20 cubos de hormigón, entonces yo desde la primera columna lo tengo registrado, cuántos comenzaron, cuántos fierristas, cuántos encofradores, hasta la última, y sumo el total del tiempo efectivo de trabajo y lo divido entre el total de metros cúbicos. Y ahí tengo mi rendimiento. ¿No es cierto? Eso implica la medición directa en obras similares, tienen que tener las mismas condiciones. No es lo mismo trabajar columnas en planta baja que trabajar columnas en el piso 35. Esa es otra cosa, pues no vea. Ya influyen otros factores. Este es el procedimiento y aquí entra ya lo que yo les decía hace un momento. Procedimiento recomendado para el análisis de tiempos y movimientos. ¿Cuáles son los pasos? Paso número 1, encontrar el EDT, la estructura de descomposición de trabajo. Dividir las tareas en pasos desde el acarreo hasta el trabajo de la actividad principal que se esté midiendo. O sea, tenemos que dividir esa actividad en subactividades. Cada paso se obtiene de las fuentes indicadas anteriormente. O sea, cada paso vamos a tener información de cada paso según la medición que hagamos y compararla con anteriores trabajos similares. Se calcula tiempo individualmente o de forma unitaria y se multiplica la repetición de dichos pasos. O sea, este fierrista me dobló 500 kilos hace un rato. ¿Cuántas columnas son? Para esa columnita son 8 columnas y ya uno va sacando sus cuentas, ¿no es cierto? Y luego se suma el total del tiempo
de todas las estructuras de trabajo. Y por último, si se midió el tiempo directamente en una obra en 0,40 para obtener el rendimiento de la productividad real. Ingeniero, pero ¿de dónde sale ese 0,40? Este es un índice de productividad que generalmente se aplica para incrementar los rendimientos, para trabajar sobre seguro. Si yo presupuesto que utilicé, aquí calculo 5 horas por unidad del ítem, lo divido entre 0,40 y eso me va a incrementar, no voy a presupuestar solamente 5 horas, voy a presupuestar ¿cuánto? 5 dividido 0,40, 8. Voy a presupuestar 12,5 para estar sobre seguro. ¿Me entienden? Veamos un ejemplo. Estudio de los componentes de la planilla de análisis de precio unitario. Me dice calcular el rendimiento unitario colocado de ladrillo cerámico de 6 huecos con un maestro y un ayudante. Siempre tengo que saber qué cuadrilla voy a utilizar. Siempre. Yo no puedo calcular un rendimiento de mano de obra si no sé que voy a utilizar, pues no es. Ya sea un maestro, 2 maestros, 3 maestros, un ayudante, no sé. Pero aquí en este caso estoy diciendo que un maestro y un ayudante me van a levantar ese muro que vemos ahí que mide 3,77 por 3. Vamos a ver cuánto de plata voy a invertir por metro. ¿Por qué unidad? Por metro cuadrado de este muro de acá. ¿No es cierto? Altura total del muro, 3 metros lineales. Superficie total, 11,31 metros cuadrados. Ya tenemos, fíjense que ya tenemos el volumen de obra. Volumen de obra es 11,31. Ladrillos, si ustedes quieren, corroboren midiendo contando cuántos ladrillos entran en todito eso y lo dividen entre el total, les va a salir más o menos 25 piezas por metro cuadrado. Cemento 8,88 y arenilla 0,27. Esos son rendimientos de materiales que ya los vimos en la anterior clase. ¿No es cierto? El acopio de los materiales, si ahí está mi obra, a 15 metros voy a tener mi ladrillo, voy a tener mi arenilla, voy a tener mi tacho. O sea, todos esos datos tenemos que fijarnos y controlarlos y anotarlos en obra. Hasta el acarreo, la distancia de acopio de materiales. Solución número 1, siguiendo el proceso que vimos anteriormente, dividimos en EDT, desde el acarreo hasta el trabajo de la actividad principal donde se midió. Subtarea, tenemos esa subtarea. 5 subtareas tenemos para el muro de ladrillo cerámico de 6 huecos. Acarreo de ladrillo, humedecer los ladrillos, preparar la mezcla, 1 a 4, replantear el muro, inicio de las actividades de colocado de ladrillos con juntas de mortero. Fíjense, para hacer un EDT necesito saber cómo se hace. Tomar en cuenta todos los pasos para poder estructurar las actividades. Segundo paso, cada paso que se obtenga de las fuentes indicadas históricamente, descomponerlas en tareas según la mano de obra utilizada. O sea, esos 5 pasos, yo le voy a poner qué personal voy a utilizar. El acarreo de ladrillo no va a ir el maestro, pues, ¿no es cierto? Tiene que ir el ayudante, humedecer los ladrillos el ayudante, preparar la mezcla el ayudante, replantear el muro el maestro y el preparado del andamio, maestro más ayudante. Y hay 6 ahí. Inicio el colocado, el maestro. Son 6 actividades. Me estaba olvidando yo del preparado de andamio. ¿No es cierto? Paso número 3. Se calcula el tiempo individualmente o de forma unitaria y se multiplica la repetición de dicho paso. Análisis. Primero vamos a ver los tiempos del ayudante. Ciclo de subtareas que va a tener el ayudante, el acarreo, humedecer los ladrillos y el preparado de los andamios. Eso va a ser el ayudante, el acarreo de ladrillo,
esto mide cada ladrillo, esto mide la carretilla, y por carretilla más o menos me entran 28 ladrillos. Tiempo de ciclo de acarreo, 15 metros, tiene que venir el cambiste con su carretilla y volver con la carretilla, el llenín, el ladrillo y depositar, y otra vez tiene que ir a traerlo. ¿No es cierto? 5 minutos por carretillada de ladrillo. O sea, voy a tener, cada 5 minutos voy a tener 28 ladrillos. O sea, ir hasta allá, cargarlo los 28, volver a 15 metros y descargarlo los 28. Eso va a ser un ciclo de 5 minutos. Tiempo de remojo de ladrillo, aproximadamente 1 minuto por 16 piezas. Le entran a mi balde, a mi tacho, le entran 16 piezas de ladrillo y las tengo que tener por lo menos 1 minuto ahí, que se me saturen, ¿no? Tiempo de preparado el andamio, 40 minutos para los 11.31 metros cuadrados. Yo lo puedo preparar en un lado, lo puedo preparar los andamios, mientras el otro lado lo puede el maestro colocando los ladrillos, ¿no es cierto? Cantidad de ladrillo, 25 piezas por 11.31, total 283 ladrillos va a tener mi muro. Tiempo del ciclo, 283 ladrillos dividido entre 28 por 5 minutos, más los 283 ladrillos por 16 piezas por 1. Y tenemos un tiempo total del ciclo de 62.21 minutos de ayudante para todo el muro. Estamos contabilizando 283 piezas de ladrillo. Número 3. Se calcula el tiempo individualmente o de forma unitaria y se multiplica por la repetición. Sigamos con el tipo de ayudante. Preparado de mezcla 1:4, ayudante, cemento 8.8. Estos son datos que ya tenemos de los materiales. Tiempo de mezclado por bolsa de cemento, aproximadamente 20 minutos. Tiempo de total de cemento, 8.8 kilogramos por 11 puntos, más o menos son 100 kilogramos, aproximadamente 2 bolsas de cemento para los 11.3. ¿Por qué me sirven todos estos datos? Porque me clarifican el material que yo voy a utilizar para, de acuerdo a este material, con este tiempo que vimos anteriormente, con este tiempo acá, ver más o menos qué tiempo voy a tener. ¿Ven? Y aquí ya tengo todo el cálculo del tiempo. Me gustaría, por favor, que le saquen una foto, porque voy a ir muy rápido y ya ustedes lo analizan en su casa, y cualquier duda lo vemos en clase. Tiempo total del mezclado, 20 minutos por 2 bolsas de cemento, 40. Entonces, fíjense que ya voy utilizando los tiempos para cada uno de ellos. Entonces, me voy hasta el tiempo total del mezclado más acarreo, 148, que es el tiempo total más acarreo, por 1/60 igual a 2.48. Al finalizar, tenemos que el rendimiento unitario es 0.22 horas por metro cuadrado, este que vemos acá, y lo multiplicamos por 1.40 para mayorarlo, y tenemos que 0.31 horas por metro cuadrado, tiempo real de ayudante. He ido un poquito rápido porque si no le plantamos 2 horas hasta que vamos. Revísenlo en su casa, por favor, a detalle, con todos estos datos que hemos calculado acá. Y si es que no saben algo, me mandan un mensaje y yo se los explico de dónde. Si no nos vamos a quedar hasta mañana. Vamos con el maestro. Replanteo y levantamiento de muro, el maestro, velocidad de colocado, más o menos un maestro, este es otro dato que ustedes pueden agarrárselo, un maestro con colocado de mezcla más ladrillo, más o menos me coloca en 1 hora algo de 29 piezas. O sea, la junta y el colocado, 29 piezas por hora, más o menos es el rendimiento que se trabaja con. Preparado el andamio, 30 minutos, total de piezas de ladrillo a colocar, 283 piezas, que ya lo calculamos anteriormente. Esas 283 dividido 29, más o menos se tarda 9.76 horas. Tiempo total de colocado de andamio, 30/60 igual 0.50 horas. Rendimiento unitario de colocado del muro,
10.25 sobre 11, tenemos más o menos 0.91 horas por metro cuadrado de tiempo efectivo y lo mayoramos multiplicando por 1.40, que es el factor que vimos anteriormente. 1 hora 27 minutos me emplearía un maestro albañil en trabajar el muro de ladrillo cerámico de 6 huecos. Entonces aquí fíjense, albañil tenemos ya nuestra planilla de precio unitario ya está quedando más o menos acomodada. En materiales ya vimos los materiales de la anterior clase y en mano de obra estamos calculando que mi cuadrilla es un albañil más un ayudante. Del albañil más ayudante. Ya vimos sus tiempos. Ahora vamos a ver el costo horario. Es muy importante saber cuánto gana por hora cada trabajador. El maestro, 150 bolivianos el día. Mira, la chutaste, ¿no? ¿Con tu hijo? Ah, ya. 150 bolivianos por día gana un maestro. Por 6 días a la semana, quiere decir que el sábado el maestro está esperando con su mano ahí, págueme mi semana. 150 por 6, ¿no es cierto? Quiere decir que al finalizar el día sábado hasta el mediodía, el maestro albañil, 900 bolivianos deme. ¿No ves? Eso, si lo llevamos a dólares, dividido en 6.96, disque, digamos que esté así, son 129.31 dólares por semana, que es lo que gana un maestro. ¿Qué me dice la Ley General del Trabajo? Señor ingeniero, usted, si sus trabajadores trabajan más de 48 horas por semana, usted los está explotando y lo voy a meter preso. Eso me dice el gobierno. Por lo tanto, cuando hablamos de mujercita, de hombres, son 48 horas semanales de trabajo. El trabajo no excederá de 8 horas por día o 48 horas por semana. La jornada nocturna no excederá de 7 horas, extendiéndose por trabajo nocturno, el que hay desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Se exceptúa de esta disposición el trabajo de las empresas periodísticas que están sometidas a reglamentación especial y la jornada de mujeres y menores de 18 años no excede de 40 horas semanales. Y después dicen la igualdad, ¿no? ¿Dónde está la igualdad entre hombres y mujeres? Si nosotros los hombres trabajamos 48 y las mujeres 40. Y Mariana 9 columnas al día. Por lo tanto, si el maestro gana 129.31 dólares a la semana, ¿cuántas horas semanales tiene que trabajar el maestro? 48. Esos 129 lo dividimos en 38, entre 48 y tenemos 269 dólares por hora. Y ese es el costo horario. El ayudante, 100 bolivianos por día, por 6 días a la semana, 600 bolivianos a la semana, dividido entre 6.96 y tenemos 86.21 dólares a la semana. Eso lo dividimos entre 48 horas y el ayudante gana 1.80 dólares por hora de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso para cualquiera. ¿Cuánto ganamos mensual? Ya. ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿5.000 qué? 5.000 dólares al mes quiere ganar. ¿Cuál es tu nombre? Arturo. 5.000 dólares al mes. Va a ir a pisar coca, chapares. 5.000 dólares al mes lo dividimos entre 30. ¿Cuánto sería? 166 dólares el día.
dividido entre 8. $166 dividido entre 8. ¿Cuánto? $20.83 ganaría su hora de trabajo. Por estar pisando coca ya. ¿Me entienden? Lo mismo hacemos acá, pero solamente que de acuerdo a las características del trabajo. Si el tipo gana por día, calculamos por semana, y por semana, de acuerdo a la ley general del trabajo, me dice que son 48 horas que tiene que ganar, entonces ese es su costo horario. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí, fíjense, colocamos albañil 1.27 horas, que fue lo que calculamos, por 2.86, 2.69, perdón, y el ayudante 0.31 por 1.80. Ya estos tiempos son mayorados. Y ahí tengo el valor total de maestro, el valor total de ayudante, y los trabajamos, los sumamos los dos costos, y eso es lo que voy a gastar en mano de obra. ¿Se entiende? La siguiente clase, a esta mano de obra de acá, vamos a ver el tema beneficios sociales y el tema de impuestos, para que lo veamos con más detalle. Todavía no está terminado este precio unitario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, eso ya va de acuerdo a un criterio del directorio de la empresa o del dueño de la empresa. ¿Hasta qué punto quiere asumir la responsabilidad de trabajar con su gente? Porque la empresa como empresa, si contrata gente directamente, va a tener que encargarse de todos los beneficios sociales, y eso le va a aumentar los costos a la empresa. ¿No es cierto? Pero en cambio, si contrata un contratista, la mayoría de los contratistas los tendrán pues amenazados, ¿no? ¿Qué será pues? Pero es muy raro el contratista que le paga de beneficio social a su gente, ¿no es cierto? Pero yo, para respaldarme o cuidarme las espaldas, yo le digo a mi contratista: viejo, cualquier problema que vos tengas en contrato es responsabilidad tuya, y te vas a ganar un pleito si no me cumplís. Entonces ya el contratista es el que asume esa responsabilidad. Ingeniero, ¿no debería ser así? Sí, no debería ser así. Pero lamentablemente la mano de obra en construcción está siendo muy informal. Menos que antes, sí, pero igual es informal. ¿Me entendés? Entonces, ¿en qué caso la empresa asume esas responsabilidades? En el caso de las empresas petroleras. Todas las empresas que van a Chaco, que van a buscar petróleo, que arman su obras civiles para instalaciones de trabajo petrolero, a todas las personas, obreros, no obreros, a todos por punta los tiene en planilla. Por eso es que los costos para obras de tipo petrolero, si por ejemplo una columna de hormigón armado me puede costar $500 el metro cúbico, para un trabajo petrolero fácil se me sube a $1,200 el metro cúbico. ¿Me entienden? Entonces, no es porque estén robando ni nada, sino que sus costos indirectos son mucho más elevados para ese tipo de proyectos. ¿Estamos de acuerdo? No sé si te respondí. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Nos vemos el miércoles, joven. ¿Por qué mañana? Ya, en método estadístico ya pones dos grupos. Sí, y ya sería el. Sí, así es. Ya, chao, chao. Hasta luego.
Ahí está, mira tu flash y tu micrófono, ¿ya?